claro que el hecho de que tengamos a una presidenta ayuda mucho y es mucho más visible, y creo que esto abrirá y es un parteaguas para todas las mujeres que estamos en cualquier ámbito. Sin embargo, esto también nos ha hecho tener que ser muy responsable. La verdad es que sí creo en que mis acciones, mis actitudes, el cómo cuidadoso y muy responsable, porque represento justamente la presidencia del Congreso, y que esto tiene que ser mesurado, tiene que ser siempre de consenso, independientemente de lo que yo en lo particular pudiera querer o hacer. Trato de ser muy congruente con el cargo que hoy ostento, y también representando siempre al espacio y al movimiento que nosotros venimos representando, que es Morena y que es la Cuarta Transformación. Si es que ir lidiando, ir empatando estas dos situaciones, porque no todos piensan como nosotros, y más aquí en el Congreso, que es un Congreso plural, en el que tenemos todas las fuerzas. Sí entiendo que debo de ser muy cuidadosa para que no en este tener esta oportunidad desde Morena implique faltar al respeto a la población que sigue sin pensar como nosotros o a quienes representan a ellos. Así es que estos son como que los intermedios que hemos ido buscando. Ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje, y espero que sí sea verdaderamente aprendizaje, porque el que no aprende vuelve a cometer los mismos errores. Llegamos tratando de que esto no sea una curva de aprendizaje para la ciudadanía, que me estoy preparando todo el tiempo. Estamos, además de todo, cuidando siempre que tengamos a gente preparada, capaz, que sabe de los diferentes temas alrededor, porque no pretendo ser la sabelotodo, sino tener un gran equipo del cual podamos ir haciendo las mejores propuestas y tomar las mejores decisiones, siempre abierta a escuchar a todos. De acuerdo. En esta etapa de sí ejercer tu autoridad, pero también de aprender, ¿qué has aprendido en este año? Creo que el seguir respetando mucho la opinión de todos, el saber escuchar plenamente, nos permite no cometer errores que de pronto los pudiéramos minimizar. Hay temas que pudiéramos haber minimizado, y que no hay temas pequeños que, cuando estamos hablando de lo que puede impactar a la ciudadanía, jamás será un tema pequeño, y esto creo que es el mayor aprendizaje. El poder cuidar y respetar mucho a que cada tema debemos de socializarlo lo suficiente para que todos los que en un momento determinado tengan algo que opinar, lo opinemos a tiempo y tengamos un trabajo mucho más consistente, eficaz, profesional, y podamos dar buenos resultados. De acuerdo. ¿Cuáles son los temas que podrían haberse minimizado? Insisto, creo que justamente el poder socializar a tiempo. Hay temas que quizá Se me vienen unas leyes a la mente que estuvieron acá. A ver, cuéntanos de eso, porque ahí sí, pues te pusieron a prueba, pues todos, incluso hasta los medios de comunicación. Sí, es o sea, no, sí fuimos como muy puntuales, y fue un momento para ti que tenías que sacar la casta. Sí. ¿Cómo fue esto? Fíjate que yo pondría dos temas que fueron muy controversiales en este último periodo ordinario, que fueron el tema de la regulación de las motocicletas, primero, y después la ciberseguridad. Claro. Y es justamente ahí lo que particularmente creo que es la forma en la que tratamos estos dos temas. Nos tienen que enseñar, a mí particularmente, sobre todo porque soy la que tiene que promover este tipo de espacios. Se da primero la ley de regulación de las motos. La famosa ley chaleco primero y luego ya ley casco, ¿no? Que así le llamaron, sí. Pero era el tema de la movilidad que implicaba, y básicamente era un tema de seguridad. Sin embargo, desde el día 1 siempre estuve muy clara que debíamos de ir llamando a los grupos, escuchándolos. En el primero que me mandó un mensaje vía Facebook, inmediatamente lo citamos por Facebook. O sea, tú checas tus redes. Sí, y les hemos pedido mucho a quien lleva nuestras redes que todos los temas que son peticiones las tengo que ir revisando, las pasamos a gestión, y las que también... Qué interesante eso que estás diciendo, porque luego
sí llegamos a pensar que los políticos pues, no, ni pelan a la ciudadanía, No, ni sí. por redes sociales, y tú sí las checas. Sí la checo. Ok. Y además también tratando de ir identificando qué es una propuesta, qué es una molestia real Y y que es cuál es puro ataque. hate. Y Que es cuál puro es hate. ataque. Así es, Ajá. que es hate nada más. Entonces, eso sí Ajá. también lo creo que lo ya he ido aprendiendo a identificar, a diferenciar, y no caigo tampoco en ese tema. Claro. Pero sí cuando vemos que es una persona real la que está atrás, la que tiene una molestia normal, la que tiene una preocupación natural, la trato de tomar y sobre todo llamarlos, ¿no? En estos días sí estuvimos revisando, escuchando mucho lo que tenían que decir, perdón, y esto me permitió a empezar a abrir mesas de trabajo. Y cuando abro esto y empezamos a recibirlos, se empiezan a muchos grupos ir acercando. Yeah. Desde diferentes espacios, ¿no? No solamente los motociclistas, sino la ciudadanía, los productores de las motos, o sea, diferentes ámbitos desde donde se podía ver lo que iba a impactar esta ley. De acuerdo. Entonces, número uno, creo que siempre la ciudadanía ha estado interesada, pero nunca les hemos hecho caso, quizá era eso. Y la verdad es que creo que fue un buen resultado con todo lo controvertido que fue, que obviamente tuvimos manifestaciones acá, que es natural, que además tampoco me espantan. Creo firmemente en la libre manifestación respetuosa y bueno, cada uno va midiendo lo que van haciendo, sobre todo quienes hacen las manifestaciones. Y creo que la verdad es que aportaron muchísimo estos grupos que vinieron y se integró en la propia ley inicial que se había propuesto. La ley que se había propuesto venía de una suma de trabajos que habían hecho diferentes diputados. Se hace por principio de concentración, agregamos algunos temas que traía también la Secretaría de Seguridad y esa aún la pudimos modificar y le metimos muchos temas que traían los propios motociclistas, por ejemplo, que la verdad es que tienen mucha experiencia y teníamos que considerar sí, este tema. Lo ellos viven lo día a están día, por viviendo. supuesto. Y después se viene ciberseguridad. Se viene ciberseguridad e insisto, creo que el tema de a lo mejor no valorar las aristas, porque en este considero que un tema de un timing, ¿no? Que se estaba generando tanto en Puebla como a nivel nacional, lo que prende unas alarmas, sobre todo en los temas de los medios de comunicación. Así es, sí. Y que la verdad es que para mí, en lo personal, cuando nace esta ley y tuve la oportunidad de platicar con el entonces diputado José Luis García Parra, tenía mucho que ver con un tema social que yo vivía, que eran las instituciones educativas, que eran los jóvenes, que eran los grupos vulnerables, los que estaban siendo atacados a través de los medios de comunicación y que no había nada que hacer, que había temas de ciberseguridad que no se podían revisar. Yo tuve mucha relación con el que entonces era el director de ciberseguridad, y que en esta plática comentábamos lo que ellos ya no podían hacer porque no había delitos, que todo lo que ellos se castigaran, hacían, o sea, que no estaba catalogado como delito, no había delito. Y entonces, ¿cómo castigas algo que no existe como delito? Que no existe como delito, aunque sea una grave infracción, aunque sea Lastimaba realmente a los poblanos y a las poblanas y a los mexicanos, pero bueno, tomando el contexto de Puebla, se lesionaba el patrimonio, la salud mental, física de nuestros grupos vulnerables, de nuestros jóvenes. Hay una gran discriminación en las redes. Los jóvenes desde a muy corta edad se atacan terriblemente. Pues yo lo veo con mi nieta cuando de pronto platica algunas de las cosas que ponen en TikTok, en Facebook y demás. Y de verdad es terrible. Entonces, eso lo viví como maestra. Lo viví durante mucho tiempo, tuve la oportunidad de platicar la idea que tenía el diputado y que además el diputado dijo, lo vamos a presentar, lo empieza a trabajar él y a mí se me hizo extraordinario. Entonces, en el momento en el que se empieza a ver 7 meses después que también toma importancia este tema, se busca que empiece a proceder. También hubo ya modificaciones, las habíamos estado trabajando para irle dando la forma adecuada. O sea, no fue la propuesta inicial, se había trabajado
y se había mejorado Claro. la parte Y jurídica. se fue mejorando después conforme, bueno, se expuso públicamente. Justo. Y bueno, algunos medios de comunicación Sí. sí dijimos, oiga, es que creo que aquí faltan unas Sí. cosas, No, porque no, totalmente. sí nos sentíamos, bueno, ahora sí que algunos Agredidos. medios, sí, Sí. no, como indefensos, así Sí, como sí, ¿y sí. ahora qué onda? Y, Aquí. y esa es la diferencia, insisto, en esta, quizá porque el tema, desde mi óptica, Ujú. y creo que es ahí donde aprende uno mucho, que tiene, nuevamente debe de socializarse y revisarse muchas ópticas para que este tipo de temas no puedan brincar. Insisto, no era una dedicatoria, como siempre lo comenté. Ajá. Cuando se revisa y se visualiza esta, al otro día ya estaban los temas súper Sí, complicados, claro. no solamente acá, sino que, bueno, los medios tienen mucho alcance y se vuelve un tema nacional. Y que lo que sí también, además de aprenderlo, lo demostramos, fue que no hay cerrazón. Que las Ok. leyes siempre hemos dicho, y yo para mí particularmente, Ok. es creer que no están escritas en piedra, que la propia evolución de la sociedad y de las circunstancias que están alrededor de lo mismo tiene que obligar a ir modificando las leyes. Ok. Y además deben de ser perfectibles. Entonces, este hecho de que se haya presentado, se aprobó, las razones que nos daba en su momento la oposición no eran las mismas que después se generaron, que fue el tema de la libertad de expresión. Sí. En la mesa se hablaba mucho de que era lo mismo que el delito de que ya existía, que era ciberacoso, y que el ciberasedio estaba sobreregulando el ciberacoso. Okay. El ciberacoso tiene varios años que en Puebla se tipificó y tiene más que ver con delitos sexuales un ataque sexual a través de los medios de comunicación, que no abarcaba muchas otras formas que ahorita platicábamos de agresiones que viven nuestros jóvenes, nuestros grupos vulnerables, mujeres, y que no tiene que ver con un ataque sexual, sino, claro, o sea, no te están haciendo, no tiene una connotación, claro, sexual, sino que es simplemente por tus preferencias sexuales, pudiera ser, por el físico, por tantos temas que hoy se pueden agredir entre nuestros chicos y entre la propia sociedad, ¿no? Perdón. Y entonces ahí me doy cuenta que habíamos hecho esto y no se dio la suficiente discusión, ¿no? Pero también creo que nuevamente volvimos a marcar lo que será la línea del Congreso. Se abrió a foros, no importando que ya estaba aprobada. La verdad es que hemos conocido muchos tiempos en los que ha habido leyes muy controvertidas y una vez aprobadas ya no hay vuelta atrás. Aquí, a partir de eso, se vuelve a tocar únicamente el que estaba generando controversia, que era el 480, el ciberasedio, y en ese se generan foros que creo que fueron muy enriquecedores. Y fueron muy participativos, o sea, la ciudadanía participó, el empresariado, por ejemplo, un sector fuerte participó. Sí. Tuvimos ahí 4 te vimos, foros. y ahí te vimos, y los empresarios te dijeron, y tú estabas ahí al pie del cañón. Y sobre todo siempre dijimos que sí eran vinculantes. O sea, la importancia de decir, no nos estamos viniendo a hacer perder el tiempo, claro, estamos haciendo como que los oímos, pero no los oímos, y eso es algo que tratamos, y el compromiso es que no pase eso, ¿no? Que verdaderamente las mesas de trabajo, los foros, tengan el sentido de poder captar los mejores propuestas, pero que también cierto es que nunca vamos a tener a todos contentos. Esto tiene que ver con un tema de lo que es posible jurídicamente, de que no se lesione ningún derecho. Esto sí ha sido siempre lo que tendríamos que cuidar, que las acciones, imagínate que vengamos a legislar y que abramos una decisión en un tema tan importante como la libertad de expresión. Lo dije desde el día 1, si se abrió, se cierra. Y siempre fue la idea. Hubo una gran participación por parte de las diferentes fuerzas políticas al interior del Congreso. Si bien es cierto, pues bueno, no siempre logramos los acuerdos porque también trae un impacto de la propia agenda política que trae cada uno, ¿no? De acuerdo. Que no tenía que ver con el delito en sí mismo ni con la reforma en sí misma, ¿no? Pero como diputados lo que yo no podía perder era el tema de que debíamos de hacer la reforma, cuál era el sentido, cuáles eran los puntos principales que teníamos que atender, que era la taxatividad que habían comentado,
que era cerrar y dejar muy claro el tema de la libertad de expresión, la legítima libertad de expresión que está ya contemplada en nuestra Constitución, pero que se refrendara en el artículo que tendría que protegerse y que los servidores públicos éramos la excepción. De alguna manera, ¿estás satisfecha con el trabajo que has entregado? Sí, estoy muy satisfecha. Creo que hemos hecho un gran trabajo. No es el mío nada más, sino el trabajo que hemos hecho como legislatura. De verdad, yo siempre que puedo lo reconozco a las fuerzas de esta legislatura, porque al final siempre destaco que en lo que hemos aprobado, en un alto porcentaje, yo creo que un 90%, hemos aprobado por unanimidad lo que hemos estado proponiendo en el Pleno. Y esto es verdaderamente de reconocer, porque ni la oposición en este momento llegó en un ánimo de decir a todo no para evidenciar, ni nosotros tampoco a lo que ellos proponen no para no fortalecerlos, sino que hicimos un compromiso con las poblanas y los poblanos de que las causas iban a estar en el centro, y ese ha sido el compromiso y lo hemos cumplido todos. Y además creo que aun cuando ha existido debate en el Pleno, siempre hemos salido y hemos comentado entre todos que no es personal, que es un tema que debemos de defender las posturas, que también la ciudadanía atrás de nosotros nos obliga a defender, pero saliendo de esto, además, ahí hemos creo que tenido la altura de miras para poder hacer un debate sin llegar ni a la agresión, ni a temas personales, que eso es lo que hemos tratado. Habrá algunos temillas, algunas personas sí han comentado, pero creo que han sido los menos, y que siempre buscando el respeto absoluto, sobre todo a las poblanas y a los poblanos que no quieren ver seguramente en el Pleno gritos y sombrerazos, ¿no? Claro. Sino propuestas. A ver, Laura Artemisa, la pregunta del millón. A ver, en la lista de los candidateables, porque bueno, no muchos dirán, es que falta mucho para el 2027 y no, para las próximas elecciones. Bueno, pues ya algunos ya se están moviendo, ya están sacando las listas y que quién sí, quién no. Estás en el primer lugar de posibilidades como candidata, te están candidateando, te guste o no, quieras o no, tú ya lo sabes, para la alcaldía de Puebla. ¿De qué depende que tú lo pienses, que te inclines por el sí o por el no? Porque ya sé que me vas a decir que no, que estás concentrada en tu trabajo, y sí, o sea, y lo vemos y así es. Pero ¿de qué dependería esto? ¿Un sí o un no? ¿O que sí ya lo estés pensando? Mira, yo creo que, y lógico, muchos dicen, ¿quién se los cree? Absurdo sería decir, no ha pasado por mi mente, porque somos agentes políticos. Estamos aquí, obviamente, en un proyecto político que los poblanos votaron hace un año ya por un proyecto general. Por eso la cercanía y la coordinación que existe entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que llegamos de la mano en una votación muy grande por parte de los poblanos. Más de 2 millones de poblanos avalaron un proyecto político y estamos dentro de un proyecto. Y en también saber que llegamos a servir a la ciudadanía, a Puebla. Y además ya toca mujer, dicen por ahí, que ya les toca en Morena, ya toca candidata mujer, ¿no? Bueno, yo creo no que, fíjate que yo siempre he querido, y por eso siempre hablo de que no es que porque toque género, sino las capacidades, porque me gusta defender que las mujeres llegamos, no porque en un momento digan, sí, claro, pues yo pude haber sido mejor porque soy hombre, le tocó mujer. Esto no me encanta, trato de defender esta parte, pero claro que las cuotas han sido necesarias, porque si no jamás nos hubieran dejado pasar. Ha sido la lucha que tuvieron que hacer las mujeres del tema de cuotas, y es necesario para ir emparejando esos adeudos que se tienen a las mujeres. Pero creo, insisto, soy un agente político que está trabajando día a día para dar los mejores resultados. Soy una mujer que le gusta ser muy disciplinada, que me gusta ser muy con rutas de trabajo, con proyectos específicos. Llegué con mucha claridad de qué es lo que queríamos entregar. Y en ese sentido, creo que la calificación que tendríamos que ir revisando desde la ciudadanía hacia nuestro trabajo es lo que nos tendría que ir diciendo si tenemos o no la responsabilidad de poder continuar en decir,
sí, creo que podemos hacerlo y estaríamos en un momento determinado levantando la mano. Todos, antier que vino la presidenta de Morena, de nuestro partido, lo decía con toda claridad, todos tienen derecho a levantar la mano, todos y todas tenemos derecho a levantar la mano en el momento que se den las condiciones y que haya un proceso para poder buscar esto. En este momento, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es concentrarnos en lo más importante. Número uno, dije que teníamos que ser una legislatura cercana a la gente y lo estamos cumpliendo. Verme caminar, verme cercana, dicen, está haciendo campaña. Pero yo desde el día uno dije que esto iba a estar abierto, justamente recibir grupos, tener este espacio siempre con diferentes grupos sociales en los que podemos escuchar qué es lo que necesitan, nos permite dar una mejor respuesta en crear leyes, pero también en las gestiones que tenemos que realizar, que es parte de nuestra obligación. Si se les olvidaron a los diputados pasados que teníamos una responsabilidad para hacer gestión, hoy es un gran compromiso el que hemos hecho de estar cerca, de tocar la puerta junto con ellos para resolver los temas que les atañen a todos los poblanos, porque aquí recibimos a poblanos de todo el estado, a amigos, a líderes de todo el estado, en los que podemos, si podemos tenderles la mano y que es nuestra responsabilidad, lo hacemos con mucho cariño. Entonces yo creo que es un tema de resultados, es un tema en que hoy la ciudadanía, por lo menos en nuestro partido, es un tema de impresión y de percepción. Y si la ciudadanía es que en un momento determinado puede tener una buena percepción, pues habrá posibilidades. Seré una mujer también muy congruente, una mujer que buscará saber en qué está parada, las posibilidades o no reales que existan para tomar una determinación en el momento indicado. En este momento sí creo que debemos de concentrarnos todos en hacer un trabajo que nos exige mucho. La legislatura está muy mal calificada, no está. Los diputados en sí, la función de los diputados, me encontré con una muy mala percepción de la ciudadanía a lo que hacemos. No les interesa lo que hace el legislador, no le ven la importancia que lo que hacemos impacte en la vida diaria de la ciudadanía. O al menos no les creen, ¿no? No nos creen. Siempre hemos encontrado que vienen, piden el voto y no regresan. Entonces, ese tipo de mensaje que se dejó por tanto tiempo, esa falta de credibilidad en la figura del diputado, tenemos que cambiarla. Y ese es mi principal objetivo, que toda la legislatura tenga una mejor imagen como diputados, como diputadas, que sepan que estamos haciendo un trabajo permanente, eficiente, que no solamente seamos una máquina de iniciativas a la congeladora, sino de leyes, sino de reformas a las propias leyes que ya tenemos, pero que están respondiendo a las necesidades de las poblanas y de los poblanos, y que también sabemos escuchar y que estaremos muy cercanos de los poblanos. Esas son las metas que tenemos y creo que en esto, el siguiente paso, ¿esto va a terminar? Sí. Sabemos que termina un ciclo y empieza otro inmediatamente y son la ciudadanía los que tendrán la mejor medición del trabajo que estamos realizando. Yo cuando digo que me tengo que concentrar en hacer bien mi trabajo, es real, me estoy concentrando en hacer muy bien mi trabajo, pero tampoco el miedo a que alguien diga que porque me pueden candidatear dejo de moverme, porque vayan a pensar que estoy en campaña. Alguien decía que es hoy nuestro gobernador cuando estaba en campaña. El político debe de estar permanentemente en campaña, porque la ciudadanía merece que cuando estamos en funciones, los tratemos como estamos cuando estamos en campaña, con respeto, con cercanía, abrazándolos, dando lo mejor de nosotros, porque eso lo hacen solo en campaña. Claro. Y la verdad es que la ciudadanía merece que siempre estemos en campaña para hacer nuestro mejor trabajo. Y por eso de pronto parece que ya siempre estamos en campaña, pero porque queremos dar lo mejor de nosotros. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, presidenta Laura Artemisa García, pues por recibirnos aquí en tu casa. Al contrario, Eri, de verdad, bienvenida, siempre siguiendo tu trabajo, siempre de la mano de las mujeres, una mujer congruente, con firmes convicciones,
y que de esas mujeres queremos seguir teniendo. Muchas gracias a ti por visitarnos. Gracias, diputada. Erika. Pues muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, no se te olvide darle like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Échate un clavado a nuestro portal, Los Conjurados, porque te va a gustar. Besitos, excelente tarde. Bye.